Sí, vamos a hablar, entre otros temas también, del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero aprovechando su presencia, vamos a hablar del panorama nacional. Señor Tomás, bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Gracias por la invitación y por estar aquí en Globovisión, que es el canal de todos los venezolanos. Así es. Quisiera preguntarle precisamente de la noticia del día. Mañana, a esta hora, ya deberían estar abiertos 1.200 puntos para la recolección de manifestaciones de voluntad para activar el referéndum revocatorio. Una activación controversial, sobre todo por la misma organización que solicita y las adherentes, sobre este tema tan interesante y que solo ha tenido un precedente en Venezuela cuando el presidente Chávez. Bueno, y el intento del 2016. ¿Cómo lo ve usted? Claro. Bueno, fíjate, yo lo estoy expresando en mi informe que aparece hoy precisamente de que había un acuerdo en los líderes y sectores de la oposición de no activar el revocatorio, precisamente porque no estaba reglamentado, las condiciones eran difíciles y indudablemente la realidad es que el Ejecutivo tenía todos los elementos de maniobra y de manejo de la situación. El tema de Barinas probablemente cambió un poco el escenario, pero tanto la información dentro de la oposición como la información dentro del Ejecutivo que no es viable. No está reglamentado, las condiciones no reglamentadas, no O lo sea, por no permiten existir fácilmente. un reglamento, el gobierno podía tomar ventaja y lo hizo. Eso es lo que quiere Por decir. supuesto, porque venimos de un proceso, la oposición tiene que saber que se enfrenta con la realidad. La realidad de un ejecutivo que juega y de un presidente que juega. Claro. Aquí la oposición ha menospreciado muchas veces, tanto al ejecutivo como al presidente de la República. El presidente está jugando. El presidente está jugando, por supuesto. Y ante un revocatorio que lo establece la Constitución, pero que no está reglamentado, con el cual la oposición no lo trabajó antes, porque podía haberlo trabajado antes con mayores y con mejores escenarios. Pero la decisión de la oposición ya era prepararse durante estos 2 años para debilitar al presidente, ir al 24, lograr una posición unida para el 24 y entonces con las debilidades del presidente Maduro, que tiene una no aceptación de un 84% de la población venezolana, tratar de hacer el reemplazo del gobierno. Así que cualquier alteración de este escenario no está planteada, es un tema más surgido por la importancia de la noticia, pero no es factible según todo el escenario. Ahora, y eso es lo que dice mi informe, pues después buscar la información en todas las áreas. Ahora, ya las cartas están echadas. ¿Rectificará, si es que se trata de una rectificación, el Poder Electoral en estas últimas horas? Porque ya la convocatoria es mañana y están habilitando los centros. No, el CNE no va a rectificar. Porque el movimiento Mover pidió una rectificación. Tiene 3 rectores, del Ejecutivo y 2 de la oposición. Claro. Entonces no hay posibilidad de rectificación. Yo creo que las cartas están echadas, la información es esta, la realidad es esta. Lo que pasa es que a veces no aceptamos la realidad con todas sus consecuencias. Ahora, la figura de referéndum revocatorio está habilitada por la Constitución. Pero es la realidad. Sí, claro, es como que la ficción, la realidad supera la ficción, dicen por ahí. Entonces la ficción es que, bueno, parece fácil el mecanismo, pero la activación no es tan fácil como se ve. Ahora, el CNE ha colocado unas condiciones. Mañana van a jugar las organizaciones políticas. ¿Cómo amanece el país pasado mañana? Bueno, eso tiene un punto anterior. El punto anterior es, por supuesto, el resultado de Barinas, una derrota para el Ejecutivo y el presidente específicamente que se empeñó en Barinas, pero viene un proceso anterior a Barinas también, que es un año económicamente mejor para el país, apartándose de la política, con 15 puntos de confluencia que brindan una Venezuela muy diferente a los años anteriores y que el venezolano debe aprovechar. Así es que el día después de lo que ocurra en el momento del referéndum, va a ser indudablemente a favor del país. Algunos dicen, bueno, también va a ser a favor del Ejecutivo, porque va a mejorar, las condiciones económicas, va a mejorar el Ejecutivo. Y lo va a asumir seguramente como una victoria. Eso es lo que está jugando el presidente Maduro precisamente. Salirse un poco de este tema político para entrar en su fortaleza económica que puede venir ahora.
con medidas de amplitud que se están tomando y con una confluencia. Y está bien que lo haga el presidente. Bueno, el presidente juega. El presidente juega. Y la oposición tiene que jugar también para ver cómo va a decir que estas circunstancias de economía que el país va a tener no pueden sobrepasar la falta de gerencia y una cantidad de críticas que está realizando la oposición. ¿Y cómo ve el oposición? acercamiento entre Valiosas. el presidente y los gobernadores de oposición ayer? Bueno, y algunos alcaldes que también vinieron. Bueno, hay un proceso de paz política relativa en el país que el clima ayuda a estas posibilidades de entendimiento, como las de ayer, y también como las elecciones de Barinas, que se realizaron con una mayor tranquilidad, porque el país ha adquirido una cierta paz política y una cierta paz económica, y en ese escenario es que estamos viendo las situaciones actuales. Indudablemente que es un paso importante, que no solamente se respeten los gobernadores de la oposición, sino se convivan con ellos, porque no es la oposición la que está diciendo los problemas que tiene el país, es el pueblo venezolano, que está cansado de que el Estado intervenga en todo. Es el pueblo venezolano el que no está aceptando al presidente de la República en su concepto de que el Estado soluciona todo y en su manejo de la gerencia ideológica. Y aquí es donde está el problema, y el Ejecutivo ya lo sabe. Usted ha hablado de una realidad económica que vamos a tocar al regreso de la pausa. Bueno, puesto que usted es analista económico también, esta expectativa del 2022 que llegó con la detención de la inflación, por ejemplo, y la población intentando sobreponerse de todos estos años de recesión económica. Lo hablamos cuando regresemos. Son las 7:10. Nos acompaña en entrevista Tomás Socias López, analista económico, político e internacionalista. Ya venimos. Irónicamente que, bueno, en Venezuela era el único país del mundo donde todos éramos millonarios, porque teníamos literalmente millones de bolívares en las cuentas, pero que el valor era mínimo. Podíamos hablar de 10 millones de bolívares por una empanada, por ejemplo. La economía ha cambiado. Sí. Ahora el panorama es distinto. Hubo una reconversión monetaria, una detención de la galopante hiperinflación. ¿El país se enrumba hacia un camino mejor, como decía Chávez en el 92? Bueno, el país va a mejorar considerablemente este año por una serie de condiciones económicas que no tienen que ver con la política. Y esto es lo que muchas veces rechaza el venezolano. El venezolano dice, pero es que no pueden mejorar las cosas. Claro. Porque con unos políticos como los que tenemos, con un ejecutivo como el que tenemos, con un presidente como el que tenemos, o con las cosas que están pasando, no pueden mejorar. Pero es que la economía se ha venido imponiendo sobre la política. Tú le preguntas a la mayoría del venezolano y te dicen, no, yo no quiero, yo lo que quiero es mejorar mi situación económica. Claro. Hay 15 factores que están confluyendo. Viene desde el 1 de noviembre. La eliminación del 7x7 ha sido positivísima y mala el 7x7. El presidente lo señala como un ejemplo para el mundo, pero el 7x7 impidió los horarios. Los centros comerciales ofrecían un horario de noche hasta las 12 de la noche que hubiera podido paliar el tema de la pandemia. Así que el 7x7 fue nefasto. No lo vaya a implantar otra vez, presidente. Económicamente hablando. Sí. Porque el presidente lo alaba por el lado de los resultados de la pandemia, ¿no? Pero es que no había necesidad. Hoy en día, con todo lo que está ocurriendo, no es necesario trancar los países de esa manera. Nefasto, entonces, el 7%. Sí, o sea, falló el 7% para la economía. Al abrirse, indudablemente, se multiplican las oportunidades de crecimiento, como se ven en todas las ciudades, en el interior mucho menos la activación. 7%. La presencia, la asistencia presencial a las clases, eso mueve las compras escolares, etcétera. La apertura de Estados Unidos hacia Venezuela. Ojo, que lo estamos dejando de lado en muchas cosas. No nos da tiempo de tratarlo en el programa. Detrás de todo esto hay una apertura de Estados Unidos hacia Venezuela indirecta, donde está diciendo yo no voy a sancionar grupos de empresas como le hizo el presidente Trump, ni grupos de venezolanos, porque la posición de Estados Unidos es otra, es tratar de
mediar en el conflicto con Venezuela y obtener mejores libertades, más libertades económicas y políticas con Venezuela. Vamos Presidente a hacer Biden. un inciso ahí. El presidente Biden hace 2 días apenas decía que Maduro era un dictador, que no era otra cosa sino un dictador, ¿no? Y uno puede pensar cuando escucha este tipo de declaraciones algo como que, bueno, entonces la política va a ser más dura sobre Venezuela, pero parece que no, hemos visto acercamientos, incluso condicionaron el levantamiento de las sanciones en la mesa de negociación también. Sí, se acercaban en México. Yo lo dije en el informe y lo repito aquí, delante de todo el país, que hay mensajes indirectos entre el presidente Biden y el presidente Maduro, que fue el tablero que se construyó aquí. El mismo presidente admitió que un de avión de la México. CIA vino a Venezuela para reunirse con él, lo dijo el presidente hace un par de meses también. Sí, claro. Reuniones y acercamientos. Claro, las condiciones del presidente Biden incluso quiere una representación diplomática en Venezuela que ha avanzado y está avanzando. Los planteamientos del presidente Biden son más libertades económicas y más libertades políticas. Yo no te voy a invadir, vamos a conversar. Y esto va a tardar meses conversar hasta el 24. Claro. Y el presidente Maduro, ese tipo de mensaje le gusta, Claro. porque no lo están emplazando. Así que detrás de todo esto hay un tablero. Ojo, que no es la Ciudad de México. Tercero, Estados Unidos. Cuarto, una elevación de la producción petrolera certificada por OPEP, cerca de 900.000 barriles diarios, que va a llegar y puede llegar en enero 1.100.000 barriles diarios. Un precio del petróleo por encima de 80, 82 para este año, estoy hablando. Unos ingresos el año pasado de cerca de 15.000 millones de dólares extra y unos ingresos de más de 40.000 millones de dólares para este año. 40.000 millones. Yo quisiera... Como proyección para este año. Yo quisiera que entendiéramos qué significa eso en Venezuela. 40.000 millones de dólares. Sí, lo digo ¿Producto aquí. de? Ajá, muy buena la pregunta. Yo me recuerdo que en un análisis en Washington, que yo digo a veces cosas muy duras para la estrategia de los Estados Unidos, como que el presidente Maduro no hay manera de cambiarlo porque no hay información, que no hay posibilidad de explosión social en Venezuela, que no hay posibilidad de quiebre militar y que además eso las sanciones han dañado al pueblo y hasta han fortalecido al presidente Maduro. En medio de un análisis de esta naturaleza me hizo una pregunta un alto funcionario de que esos son ingresos petroleros y yo le respondí que no son ingresos solo petroleros. El Ejecutivo Nacional va a recibir cerca de 8.000 o más millones de dólares por la gasolina, por el cobro de la gasolina, que antes no lo hacía. Va a recibir 3.000 a 5.000 millones de dólares por el cobro de los servicios públicos. Ojo, ahí tienen la notaría. Claro. Y el cobro de los servicios públicos, la electricidad, el agua, todo eso va a aumentar. Como debe aumentar, no debe haber aumentado brusco, porque el pueblo no lo resiste. Pero como la filosofía del Ejecutivo es disfrazar a veces la realidad de la economía y no le ha salido muy bien, pues las cosas ahora las tienen que hacerlas bruscamente. Además de eso, además de todo este escenario, es los 3.000 millones de dólares por remesas. O sea, que más del 20% de los ingresos de los cuales estoy señalando es por otras razones que no son los ingresos Que no solamente están asociadas a la renta petrolera. Pero vamos a ampliarlo cuando regresemos, porque la música nos indica que tenemos que hacer una pausa y ampliamos cómo va a venir entonces este próximo año con todos esos 40.000 millones de dólares que están ingresando a Venezuela según la posición de Tomás Socias López, analista económico, político e internacionalista. Ya venimos. Del país este año, no solo producto del petróleo, sino además de otros factores, que son el cobro de la gasolina, que es difícil calcularlo, pero que por encima de 8.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares de remesa, hay algunos que dicen que va a ser 4.000 por una serie de razones que no da tiempo de conversar, y el cobro de los servicios públicos. El Ejecutivo se convenció que tenía que cobrar los servicios públicos y ha empezado a cobrar algunos nada más, pero aquí se va a cobrar todo, el agua, la electricidad, a través de diversos mecanismos, pero todo... De manera paulatina, entiendo. Sí, ojalá no sea va a ser un tarifazo un día para otro. Ojalá sea paulatino. Acuérdate que el Ejecutivo no entiende eso porque ha disfrazado muchas veces la realidad por un tema ideológico. Yo, como defiendo el pueblo, no puedo admitir que haya inflación. Bueno, defendiste al pueblo, pero lo manejaste mal. Probablemente el tema es la gerencia y entonces se te disparó la inflación y no contaste con el sector privado. Hay un tema bien interesante también que tiene que ver
con a dónde va dirigido todo este dineral. Porque ahora la pregunta es, tantas necesidades que tiene el país, estamos hablando del franco deterioro de los servicios públicos, por ejemplo, Sí. y tantas necesidades desde el punto de vista social. ¿A dónde va ese dinero? Bueno, lo primero sería, a través de este trabajo de información que me toca realizar, es que el presidente no vaya a manejar esto ni con amistades, ni por compromisos ideológicos, ni con sectores tradicionales con los cuales ha manejado las empresas del Estado. Decía hace que sean un par los de horas sectores privados los que que algunos participen. gobernadores cedieron empresas que le fueron otorgadas a capitales privados y que las quebraron, decía el presidente. Bueno, deben haber sido los gobernadores los que quebraron de las empresas, porque los sectores privados no van a quebrar las empresas. Pero que los gobernadores se le habían entregado a amigos, a sectores Pues, cercanos, y que entonces ese es el quebraron, problema. volvieron nada a la empresa, que era un desastre. Se lo decía. entregas a amigos, se lo entregas o se lo entregas a amigos de la oposición o se lo entregas a Borichico. Pero volvemos al mismo problema de que se lo tienes que entregar a los sectores productivos y privados del país. Claro. Y eso es lo que están pidiendo los gremios empresariales. Que bastante apoyo están y pidiendo. los sectores privados. Déjenos manejar el dinero a nosotros, que nosotros sí podemos construir una autopista o un canal de ida y venida a Valencia y a muchas partes del país en un año, si nos lo permiten hacer el sector privado. El Estado no. Tú sabes lo que pasa si tú le pones unos recursos a la autopista de Coche-Valle para hacer una ampliación. Claro. Por alguna razón se pierde casi la mitad. O como el Guaire, por ejemplo, que lo iban a depurar y soltaron un poco de real y mira, Hay más de 1000 obras en eso. seguimos Por eso, preguntando. en la A mí me gustaría gestión- entrevistar, por cierto, a Yagali Faría en algún momento y preguntarle acerca de eso. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios. Jos Azuaje dice, buenos días, ¿es cierto que el bajón de la inflación es motivado a que el Banco Central está inyectando dólares a la economía y con eso no aumenta el dólar? Entonces, ¿sería una falsa recuperación económica? No, la recuperación está. Ahora, de que el mecanismo no sea la intervención que está haciendo el Banco Central, que está colocando 20, 30, hasta 40 millones de euros semanales para mantener la moneda, eso es verdad. Hay quienes critican, bueno, eso no es la manera de mantener la inflación. Y es verdad, la fórmula de mantener, de evitar la inflación y de mantener que la inflación no se dispare, está en la generación de empleo. Por eso hay que darle a los sectores privados la participación y la creación de empleo. Por eso hay que trancar las importaciones y las exoneraciones que se están dando para que productos producidos en el país vengan del exterior a menor precio. Por eso hay que crear el crédito, presidente, que es el encaje legal, que la gente no lo entiende. Entonces, evidentemente que esa pregunta es correcta, pero en muchos países del mundo se interviene colocando dinero cuando falta dinero. Una estrategia de contingencia. Es una estrategia de momento que pudiera resultarle. Hay dos comentarios que se parecen. Rosángel Mendoza escribe, si hubiera una buena economía no salieran día a día más venezolanos a trabajar Eso es fuera correcto. para poder ayudar a los que se quedan en Venezuela. Eso es Y el correcto. doctor Luis Loyo dice, saludos, pregúntale a los invitados cómo es que va a mejorar la economía con un sueldo pensión de 7 bolívares y no siga que hay que discutirlo. No, la economía ya mejoró. Volvemos al revocatorio. Esto es una realidad que, repito, yo le pido al venezolano que no hablemos en nombre del venezolano. Porque aquí hay muchos venezolanos sufriendo y con problemas y no podemos decir, no puedo mejorar mientras tenga este gobierno, como dicen muchos. No, la mayoría de los venezolanos quieren mejorar, aunque no estén de acuerdo con la estructura actual del Ejecutivo Nacional y con sus acciones. Y esto es un derecho que tiene el venezolano. Por eso, si la economía está en unas mejores condiciones, lo que hay que pedir es que se administre bien, que haya una ley de concesiones en el país para la autopista, que se le entregue a los sectores privados, que las empresas, 670 empresas esas, se entreguen a manos privadas, no se privatice, que no lo quiera hacer el Ejecutivo. Más comentarios, Náufrago 27, buenas a su invitado. Lo que pasa con el gobierno es que él mismo ha dicho que ni por las buenas ni por las malas se vale el poder. Por eso ellos hacen y deshacen a sus anchas, tienen todos los poderes de su parte, por eso es que la voluntad y opinión del pueblo le vale nada. Bueno, eso es un tema político, pero fíjate, es un tema político, pero el pueblo está diciendo, estoy cansado de cómo se está administrando el país. Se lo dijo en Barinas,
¿ok? Duramente, el presidente tiene un retroceso muy grande, 84% de no aceptación, cuestionamientos internos en el PCV, cuestionamientos en la Asamblea Nacional, cuestionamientos de los ministros reformistas frente a los ministros ideológicos. Entonces, el presidente no la tiene buena. Entonces, en ese sentido, quiero decir, es que viene el proceso de tratar de que se gerencie, para no entrar en el tema del futuro del país, de que se gerencie bien una economía que va a estar un poco mejor este año. Vamos a hablar, entre otros temas, señor Tomás, acerca, porque se nos va el tiempo rápidamente, acerca de Ucrania y Rusia, saliendo un poco del panorama nacional por un tema de tiempo. Sí. Hay una inminente, dicen algunos, invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano por su entrada a la OTAN. ¿Cree que esto va a ocurrir? Las tensiones están allí. Hay una reunión ahora en Francia. Es un juego geopolítico. Igual que Venezuela ha tenido una amplitud de Estados Unidos por un juego geopolítico. El presidente Biden quiere mayor apertura económica y política, no la salida. Pero presiona, ¿no? Presiona por ahí. Entonces hay un juego allá. El juego allá es la OTAN protegiendo Ucrania. ¿De acuerdo? Entonces Rusia, aquí lo que revela esto es que Rusia se ha crecido como potencia otra vez. ¿Ok? Que Putin se está creciendo como potencia, claro, porque está poniendo unas condiciones. Y se impone, ¿no? Claro. Para el juego. Y tú decías anteriormente que Rusia era una potencia. Entonces ese es el juego. Probablemente no se avancen los términos en la gravedad en que está planteado, pero cada cual está llevando el tema a su terreno hasta lograr, efectivamente, Occidente lo que quiere es que Ucrania salga ilesa y entre, incluso participe dentro de la OTAN para proteger esa zona. Y Rusia está evitando la influencia de la OTAN en la zona alrededor. No le va a quedar otro remedio. No, eso es su terreno, ¿no? Es su terreno, no le va a quedar otro remedio que aceptarla. Pero eso va a significar otros juegos colaterales en la mesa cuando se hable del mundo nuclear y se hable de otros. Fíjate que hoy dice Rusia que no tiene ningún interés en establecer bases en Venezuela. Sí. Como anuncio oficial. Sí. Entonces, vengo por aquí, pero por acá planteo un tema. Es un tema de negociación que es muy difícil de saber el final. ¿Y terminará Ucrania ingresando a la OTAN? Parece que también se detendrá porque ese es el objetivo de Rusia. De Rusia. Al fin y al cabo. O sea, no va a haber invasión, pero tampoco ingreso de Ucrania a la OTAN. Pareciera que ese es el mapa y el flash. Bueno, parece que están buscando la vía diplomática. Como yo no trabajo bolas de cristal, sino la información a hoy, claro, ¿no? Por eso te decía la realidad antes de la economía y del referéndum, pero hoy, ahora, esa es la realidad. ¿Y esto afecta de alguna manera a Venezuela? Con este tema de las bases, porque sonó Venezuela y Cuba por ahí en un conflicto que es como que de allá, ¿no? Pero claro, parece que ahora... depende si hubiera habido juegos como los de Cuba en el momento de los cohetes, ¿entiendes? Entonces, hubiera estado Venezuela en el centro del juego, pero no parece que en esta circunstancia va a ser tocada como tal. Bueno, señor Tomás, gracias por venir a Globovisión y compartir con nosotros sus análisis. A la orden, encantado de estar aquí. Me Un abrazo grande, y lo importante es que los venezolanos no nos prejuiciemos si viene una situación mejor para Venezuela. Hay que aprovecharla, todos tenemos que aprovecharla, descartando los errores y la falta de gerencia que ha habido. Voy a aprovechar estos segundos para leer varios comentarios. José Jesús Rojo Contreras dice: buenos días, la economía se recupera invirtiendo, produciendo a nivel nacional, solo así se recupera la calidad de vida del venezolano. Así coincide, es. ¿no? También me escriben por acá: buenos días. Mira, Gochito, moderador de Globovisión, no puedes ocultar tu amor y tu pasión por la oposición. No, Vitico, mi amor no es por la oposición, tampoco por el gobierno, mi amor es por Venezuela, por este país, porque se recomponga y salgamos adelante, incluso usted que nos está viendo, que pueda tener calidad de vida y libertades, como las quiero yo y como las quiere todo el país. Son las 7:35, gracias por venir. Vamos a la pausa.